Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más aquí en Restaurando el Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Eh, Te saludo hoy aquí, Ivonne Armand. Ahora estaré solita, aunque muy bien acompañada por todos los seres que se vayan sumando a esta transmisión. Diana y Eugenia tuvieron algunas situaciones imprevistas y que no les permiten estar ahí hoy aquí con nosotros, pero bueno, están en alma aquí acompañándonos. El día de hoy les quiero compartir acerca de los 4 pilares de la restauración del ser. O sea, cómo es que la restauración del ser está pensada o conformada, ¿no? Ya les he platicado en algunas otras ocasiones, en otros videos, en otros programas de aquí de Meditation, que este término de restauración fue resultado de una crisis existencial que tuve pues, ya hace algunos añitos atrás, cuando estaba pues intentando saber qué anda conmigo, ¿no? ¿Cuál era mi don o mi misión o pues esa crisis que nos da a todos en algún momento de la vida? Y pues ya había yo estudiado bastantes cosas de aquí, de allá y de acullá, ¿no? De muchos temas diferentes. Y venía yo regresando de un viaje a Estados Unidos en donde tomé un curso que yo siempre le he llamado mercadotecnia espiritual, aunque en realidad se llama de otra manera, con una magnífica mujer que se llama Fabienne Fredrickson, y, que me encantó, me encantó. La verdad es que antes de eso mi concepto de la mercadotecnia era bastante mm, feo o desagradable, no me gustaba para nada, ¿no? Eh, pero bueno, a raíz de este curso la verdad es que llegué como súper emocionada de haber vivido pues una transformación del concepto muy interesante porque ella nos decía que, es, que la mercadotecnia es una herramienta que es nuestro deber usarla para ponernos al servicio de quienes ya vienen precontratados con nosotros. Entonces, realmente no es que estés como vendiendo nada, sino que es solamente levantar la mano y decir, hey, tú que vienes precontratado conmigo, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para darte la mano, aquí estoy para estar contigo, ¿no? Eh, Dándote la mano para que subas el escalón que yo ya subí. ¿No? No soy ni mejor ni peor que tú, ni mucho menos, simplemente yo ya subí un escalón que tú no has podido subir por la razón que sea y yo estoy aquí para poderte dar la mano y subirte al escalón que sigue, ¿no? Eh, y entonces, esta situación de usar estos recursos o estas herramientas, pues se vuelve un deber espiritual, eh, porque es la única manera que hoy por hoy tenemos para hacernos presentes en el colectivo y que esas almas que con las que ya traemos un contrato álmico,
puedan verte, ¿no? Y que entonces se haga ese, ese clic. Y bueno, pues en ese curso nos hicieron hacer un ejercicio, ¿no? De poner en unas esferas todas aquellas áreas de expertise, ¿no? Que teníamos cada uno de los que estábamos ahí y que luego las juntáramos, ¿no? Y viéramos dónde se unen todas esas áreas que tienes, en dónde se unen. Y bueno, pues la verdad es que ahí durante el curso no logré nada, no me cayó el 20, no sabía yo cómo, ¿no? Porque son áreas que para mí parecían sumamente diferentes, ¿no? Como podría ser ingeniería biomédica, administración de empresas, terapia familiar, desarrollo humano, sanación energética, ¿no? O sea, era como un mundo de opciones que yo no lograba empatar, ¿no? Y estaba yo en esta crisis eh, sin saber realmente cómo, cómo dar el paso, cómo iniciar esto. Eh, y entonces vino esta idea de la restauración en base a el restaurante, ¿no? Que los restaurantes son lugares donde se restaura el cuerpo, ¿no? Cuando tú tienes hambre, mucha hambre, tu cuerpo cae como en un desequilibrio, ¿no? Como en una crisis, porque necesitas alimento, ¿no? Digo, estamos hablando de hace muchos años en donde las caminatas de pueblo a pueblo eran larguísimas, en donde había que tomar una carreta, o si es que tenías la posibilidad, o tal vez montando un burro, ¿no? Pero pues la mayoría de las veces era caminando, así que era muy desgastante. Y había estas posadas entre los pueblos, ¿no? En donde restauraban tu cuerpo, todo tu ser al ofrecerte pues un lugar para dormir, comida, ¿no? Y de ahí surge el concepto de restaurante. Eso unido a la idea de la restauración de las obras de arte, ¿no? En donde la obra de arte que pintó algún eh, artista y que es preciosa y que cuando la hizo quedó espectacular, pero que con el tiempo se va llenando de polvo, de manchas, de mil cosas, ¿no? Por estar ahí expuesta al ambiente. Y entonces surgieron los restauradores de arte que se encargan precisamente de quitarle ese polvito, ¿no? Y es un trabajo sumamente complejo y minucioso y se puede llevar mucho tiempo, ¿no? Restaurar una obra de arte. Eh, y esos dos conceptos verdaderamente me hicieron el clic, ¿no? De esto que yo podía poner, ¿no? Ahí sobre la mesa. Y entonces surge la restauración del ser, que originalmente era restauración de cuerpo, mente, espíritu, que luego reduje a la restauración del ser, porque somos seres completos, ¿no? Que somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, ¿no? Y estamos formando una unidad. Eh, y bueno, de ahí surge el término como tal y luego vino la parte como de desarrollar ya más puntualmente de qué iba esto, cómo lo íbamos a trabajar, ¿no? Y en eso pues viene la unión con Diana y con Eugenia, sobre todo en la parte de leyes biológicas, ¿no? Que es mucho del cuerpo, pero también en la parte espiritual y también en la parte energética. Entonces, bueno, en base a eso surgió también la idea de que
la restauración del ser tiene 4 pilares y hablo como de 3, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Pero en realidad quise poner 4 porque precisamente una mesa estable, una mesa que está muy bien puesta, tiene 4 patas, ¿no? Y esto también surge de otro concepto que es un curso maravilloso para padres que se llama PESES, Padres Efectivos con Entrenamiento Sistemático, que es un curso sensacional. Y habla de la mesa de 4 patas, ¿no? Como fundamento para que las familias prosperen y bajen los niveles de violencia y estas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro, me hizo todo el sentido, ¿no? Una mesa, 4 patas, entonces tendríamos que hablar de los 4 pilares de la restauración del ser. Y entonces les quiero presentar estos 4 pilares, que los conozcan, que sepan que están siempre ahí atrás de cualquier cosa que nosotros hagamos o cualquier cosa que nosotros pongamos ahí para ustedes, tiene la base de estos 4 pilares, aunque a lo mejor en ese momento usemos, pareciera que solo usamos uno, en realidad siempre están los 4 presentes, porque tiene que ser así para que esta mesa se sostenga muy firmemente, ¿ok? Entonces, bueno, pues les voy a compartir esta pequeña presentación que les preparé, que se llama Los 4 pilares de la restauración del ser, ¿ok? Y entonces tenemos como primer pilar lo que yo llamo una tecnología energética. Y me encantó la idea de poner tecnología porque eso me remite a mi parte ingenieril que, que aunque en algún tiempo pareciera que la dejé de lado y que ya no existe, en realidad siempre ha estado presente, ¿no? Porque tengo esta formación de base, ¿no? Una formación muy tecnológica, muy ingenieril, ¿no? Además me encanta, siempre me fascinó mi carrera, fui muy feliz estudiándola, fui muy feliz ejerciéndola. Eh, y bueno, pues no me puedo quitar eso. Entonces me encantó la idea de nombrarlo así, ¿no? Una tecnología energética. Y entonces es la mirada de la física cuántica y la teoría de sistemas, que nos abre un campo de posibilidades infinitas del ser energético. Al reconocerte como un campo electromagnético, puedes ser un co-creador con el universo, comprendiendo cómo funcionan tus cuerpos mental, emocional y tus centros energéticos. Además de que nos hace ver que todos estamos unidos, que estamos funcionando en conjunto y que cualquier movimiento afecta al sistema completo, ya sea un sistema familiar, social, político, solar, lo que quieras, ¿no? Y está también aquí en este pilar de tecnología energética, en realidad también estoy metiendo la parte de la familia, ¿no? Del área de eh, terapeuta familiar, porque lo que yo estudié en terapia familiar en realidad fue los sistemas, ¿no? Y fue interesantísimo mirar cómo entraba yo a un mundo que para mí en aquel entonces parecía que era súper diferente de la ingeniería y me voy encontrando con la sorpresa de que ahí estaba unido porque se hablaba de la teoría de sistemas, que yo había estudiado muy bien acá en ingeniería, que son los sistemas y cómo funcionan los sistemas, las reglas de los sistemas, que todos los sistemas tienen su límite,
límites que pueden ser rígidos, flexibles, cómo se comportan los sistemas, cómo se da la retroalimentación. Son muchísimos conceptos que están presentes también en la familia, ¿no? Y que la familia, que pues, la base de toda sociedad, está imbuida en los sistemas, ¿no? Y me ha servido muchísimo en la forma en la que yo puedo apoyarte y ayudarte, porque tengo una visión muy, muy buena, ¿no? De ubicar los sistemas, ¿ok? Bueno, el siguiente pilar es una tecnología psíquica, ¿no? Que es de la mente. Y es la mirada de la psicoterapia, ¿no? Que permite explorar a profundidad esos espacios en donde se genera la realidad que vivimos, ¿no? Y está entre comillas, porque lo que estamos sugiriendo aquí es que esa realidad en realidad son creencias y percepciones, juicios en base a creencias y percepciones. Y lo que queremos con este pilar de la tecnología psíquica es ampliar nuestra manera de ver el mundo. Ujú. Ampliar. O sea, en el anterior a lo mejor fue mucho para flexibilizar, en este es para ampliar la mirada y para dejar de ser víctima e iniciar a manifestar otras realidades, ¿no? Que hay muchas, tantas como pensamientos o ideas tienes, ¿no? Entonces es ampliar, hacerlo cada vez más expansivo. Ujú. Mientras más me expando, más fácil me muevo. Es como este concepto del pez en el agua que mencionábamos en el programa, no me acuerdo si el anterior o el anterior, ¿no? De poder moverte con libertad en todo el océano. Nuestro tercer pilar es una tecnología corporal y ese creo que es bastante claro. eh, para los que ya nos conocen de varias transmisiones, la mirada de las leyes biológicas precisamente nos dan ese espacio para reconocernos como seres biológicos integrados. ¿No? A ver, ya me fui, perdón. Aquí estamos, ¿no? Reconocernos como seres biológicos, ¿no? Con una biología física, corporal, que tiene programas para la sobrevivencia, que a mí me gusta llamarlos más bien para la prosperidad, y que están presentes en todo ser vivo, en todos, nos guste o no, lo creamos o no, esos programas biológicos están ahí presentes en todos y se echan a andar en los momentos justos en los que es necesario usarlos para apoyar nuestra evolución, nuestra expansión, nuestro crecimiento, ¿no? Y sostenernos. Siempre les digo que tenemos el cuerpo perfecto para sostenernos en la situación que estamos viviendo. El perfecto, ¿no? Entonces es maravilloso contar con este recurso porque dejo de latigarme con qué horror, estoy mal, estoy gorda, fea, alta, baja, china, lacia, no sé, o sea, tantas cosas que nos juzgamos, cuando en realidad el cuerpo que tienes es el cuerpo perfecto, perfecto para lo que estás viviendo, ¿no? Y es amarte, ¿no? Amarte así tal cual eres, ¿no? Porque es perfecto. Eh, y así empezamos a derrumbar el concepto de que mi cuerpo es un campo de batalla, ¿no? Y que necesitan soldados que defiendan. Que eso es
es una retórica de los sistemas políticos, de los sistemas de poder, que quieren mantener la idea de la guerra, ¿no? Nos han querido meter por todos lados la guerra y el concepto de guerra, porque la guerra es económicamente muy redituable, por supuesto, para los que están en el poder, ¿no? No para nosotros, sino para los que están en el poder. Y bueno, pues aquí con esta tecnología corporal desmontamos totalmente la idea de la guerra y la idea de estar luchando contra unos bichillos ahí, que en realidad son seres que están para mí, que están en conjunción conmigo y que en comunión, es una común unión en donde ellos vienen a repararme cuando al terminar un programa biológico, ellos son los que vienen a sanar todos los tejidos y dan su vida por nosotros. Dan su vida por nosotros, porque al estar reparando ellos mueren. Imagínense nada más. Qué maravilla. Bueno, pues todo esto está presente en la restauración del ser. Y como cuarto y último pilar, que me va a dar pie ya para hablar de un tema que me fascina, ¿qué es la tecnología espiritual? Y que es la mirada del curso de milagros, cuyo objetivo es hacer a un lado los obstáculos que impiden el flujo del amor, o sea, la esencia crística. Aunado la idea de que ya eres un ser perfecto, que lo único que has de hacer es recordar tu divinidad inherente, ¿ok? Entonces, no sé si logran percibir que justo en este pilar, de la tecnología espiritual, es en donde está esta idea de la restauración, porque tú eres un ser ya perfecto, divino, maravilloso, increíble, perfecto, pero que ha sido ensuciado por estar expuesto a miles de creencias, de percepciones, de lugares, de situaciones que te han quitado esa maravilla. No te la han quitado porque sigue ahí, sino que la han ensuciado, la han ensuciado. Entonces hay que retirar ese polvito y además hay que hacerlo con mucho cuidado, con una suavidad, con un amor y un cariño, ¿no? Sabiendo que lo que hay ahí atrás es perfecto, es maravilloso, es increíble. Ajá. Y esa es la mirada que nosotros tenemos en Restaurando al Ser, la mirada de que eres una persona hermosa por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Eres perfecta, eres maravillosa, eres una obra de arte. Ujú. Y bueno, ese concepto precisamente está puesto en este asunto de el curso de milagros, ¿ok? Que es al que me quiero enfocar el día de hoy. Bueno, aunque ya llevamos un rato, qué barbaridad, qué rápido se pasa el tiempo. Eh, y fíjense, aquí está una frase de poder que inicia cualquier proceso, cualquiera. En este caso estamos hablando de la restauración del ser, ¿no? Pero cualquier proceso al que tú hayas entrado en tu vida ha iniciado por esta frase de poder. Ya sea que la hayas dicho en conciencia o en inconsciencia. Pero es esta parte de crisis existencial en donde llegas a un punto en tu vida en el que te das cuenta que como se han venido dando las cosas, ya no funciona, ya no sirve. Te das cuenta que a lo mejor
A ver, no solo que no funciona, sino que nunca ha funcionado. Que alguien más vino y te lo planteó y te lo puso enfrente y que tú lo creíste, ¿no? ¿Por qué? Porque eras inocente, porque eras pequeño, porque no, todavía no lograbas conectar con otra cosa, ¿no? Y vinieron y te pusieron eso, ¿no? Un sistema familiar caído, un sistema educativo caído, vino y te puso ciertas ideas en la cabeza que tú asumiste que eran ciertas cuando cuando no era así. Y entonces llegas a esta crisis y dices, tiene que haber otra manera. Reconoces que hay otra forma de hacer las cosas. Y fíjense, para poder hacer esto, hoy te pido tu disposición de oídos abiertos para escuchar, ojos inocentes para ver y corazón libre para volar. Y me encantaría que pudieras estar en esa disposición. Y sin embargo, sé que la mayoría de nosotros tenemos los oídos cerrados, los ojos pervertidos, el corazón encarcelado, esclavo de heridas profundas. Y me gustaría que pudieras reconocer esa situación en ti. Porque si no la reconoces en ti, entonces no podemos llegar a lo otro. No podemos tener oídos abiertos para escuchar, ojos inocentes para ver, corazón libre para volar, si no reconozco que he tenido los oídos cerrados, los ojos pervertidos y el corazón encarcelado, esclavo de heridas profundas. Y esto es fuerte, pero a la vez muy liberador. Y me libera. Ayer que tuve la fortuna de estar en mi grupo en el que al que yo voy para aprender y trabajar todo esto, lo mío propio, ¿no? Para yo ir a mi restauración del ser. Ayer tuvimos una sesión muy bonita, ¿no? Y entonces una de las mujeres que guiaba el ejercicio nos decía que pues se viene tiempo de celebrar, ¿no? Venimos entrando ya, prácticamente estamos en el mes de diciembre. Increíble. Que es un tiempo supuestamente de celebración, ¿no? Pero ella comentaba, y creo muchos de los que estábamos ahí en el grupo estábamos de acuerdo con eso, ¿no? Que, que nos cuesta mucho trabajo celebrar. Nos cuesta porque hay un montón de cosas que están ahí estorbando. Hay un montón de oídos cerrados, hay un montón de ojos pervertidos y hay un montón de corazones encarcelados y esclavos de heridas profundas. Y si no los reconocemos, no podemos celebrar realmente. Nuestra celebración es deshonesta, nuestra celebración es mentirosa. Nuestros regalos van con condiciones, ¿no? A ver quién da más, a ver quién da menos, a ver si me gusta. Hay tanto ahí atrás pervertido, tanto, tanto. Y bueno, finalmente hicimos un ejercicio maravilloso. Ojalá tengas la oportunidad algún día de ir ahí con nosotras para que juntas hagamos este tipo de ejercicios de liberación de todo eso que no me permite poder abrir mis oídos, abrir mis ojos, abrir mi corazón.
Y llegamos a la gran frase. Es la frase con la que inicia el curso de milagros. Dice, nada real puede ser amenazado. Nada real puede ser amenazado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo que te rodea, algo que pienses, algo que sientas, algo que veas, que puede ser amenazado, atacado, violentado de cualquier manera, no es real, no es real. Porque solo lo que es real existe. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Y bueno, esta la voy a quitar por ahora porque quiero entonces platicar un poquito más a fondo de este curso de milagros, que es uno de los pilares de la restauración del ser y que lo que nos dice que este universo en el que estamos, pero en realidad todos los universos que existen, iniciaron por un pensamiento. Y bueno, en el programa del Sendero de la Ascensión de los miércoles, hemos hablado, ¿no?, de cómo inició, de una historia muy bonita, una metáfora muy bonita, de cómo inició el universo, cuáles fueron estos movimientos que hizo la fuente primaria que estaba ahí en la nada y en el todo y que empezó a moverse y que empezó a desplegarse, ¿no? Con este primero en dos y la geometría sagrada con la vesica Piscis y luego en 4 y en 8 y en fin, ¿no? Te invito a que vayas a esas transmisiones porque están espectaculares. Y también hemos hablado en ese programa acerca de las leyes universales del Kybalión, en donde la ley fundamental, y que además creo que esta es la frase, mi frase de este año. Lo creas o no, te guste o no, esas leyes aplican, ¿no? Son leyes universales que están ahí, que aplican para todo ser en el planeta, para todo ser en el universo, para todo ser en los universos. No hay quien se salve de las leyes universales. Te guste o no, las creas o no. La primera ley, la ley primaria, es la del mentalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es mente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo inicia con un pensamiento. Toda creación o manifestación inicia con un pensamiento. ¿Y cuál fue el pensamiento primario que nos tiene ahora a nosotros aquí, ¿no? A los venusinos, pues allá, y a los sirianos por allá, y a los andromedanos por allá, ¿no? ¿Cuál fue esa pregunta primaria? ¿Cómo sería estar separado de la fuente? Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta que se hizo esa mente. ¿Cómo sería estar separado de la mente única, de la mente inicial, de la gran mente? ¿Cómo sería estar separado de ella? Solo surgió así la pregunta, como un pensamiento. Y voltea a tu alrededor, ahorita, te invito a que voltees a todo tu alrededor, todo lo que estás percibiendo, todo surgió de esa pregunta.
¿cómo sería estar separado de la mente única? Y entonces así se empezó a experimentar para saber qué es eso. ¿Qué es eso que no soy? Porque todos somos la mente única. Cada uno de nosotros somos la mente única. Pero entonces nos da curiosidad y decimos, bueno, ¿y qué sería no ser la mente única? Y entonces empezamos a experimentar y experimentar y experimentar y nos vamos separando, y lo pongo entre comillas, porque en ningún momento, en ni uno solo, ha habido separación. Nunca la ha habido. Es solo tu mente loca. Tu mente loca tratando de contestar esta pregunta retórica. Es una pregunta retórica, es una pregunta que no tiene realmente como una respuesta clara, ¿no? ¿Por qué seguimos unidos? Porque tú eres la mente única. Tú también eres la mente única, ¿no? Y entonces, fíjense, en lo que sucede al plantear esta primera pregunta, solo por plantearla, ya sucedieron dos cosas importantísimas. Una de ellas es culpa. Ya me dio culpa. Y la otra es miedo al castigo. Porque si me dio culpa, ¿no? De la idea de separarme de la mente única, me produjo culpa. Y entonces viene un miedo al castigo, porque me estoy separando, me estoy yendo y entonces tengo miedo al castigo. Y fíjense, aquí combinamos con otra de las leyes universales que es como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Ajá. Entonces, eso mismo que sucedió desde el inicio de los inicios, de los inicios, de los inicios, cuando a esa mente se le ocurrió preguntarse cómo será estar separado, desde ese momento que surgió la culpabilidad y surgió el miedo al castigo, desde ese momento se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y lo repetimos nosotros con nuestros padres, ¿no? Cuando siendo niño empiezas a separarte de tus padres y empiezas a alejarte de ellos, ¿no? Estos generalmente a los 2 añitos, ¿no? Los famosos terribles 2 años en donde empiezas a caminar y empiezas a alejarte, ¿no? Y volteas a ver a tus papás. Porque te vas con miedo, porque dices, ay, caray, me da culpa, me estoy alejando de mis padres, ¿cómo los voy a dejar? Y entonces viene también esta parte de miedo al castigo, ¿no? Y volteas y volteas. Ustedes fíjense, observen a los niños. Se están alejando, pero voltean a ver a sus papás siempre, todo el tiempo voltean. Y luego se repite ese mismo proceso en la adolescencia, ¿no? Y luego lo repetimos en diversas etapas de nuestra vida. Y esa culpabilidad y ese miedo al castigo, bueno, nos tienen amolados, porque cuántas cosas no hacemos para cubrir esa culpabilidad, para cubrir ese miedo al castigo. Y aquí me encanta platicar una metáfora que aprendí de uno de mis maestros. Y en este momento se me fue su nombre, ya me acordaré. Me parece que es Fernando Mastroianni, un hombre que conocí, bueno, hace muchos años. Estaba yo tomando otro curso y de pronto oí que este hombre iba a dar una plática de curso de milagros y me encantó la metáfora, me encantó, que él platicaba
de esta familia, ¿no? Estos dos papás que van con su hijito de, ponle 5 o 6 añitos a Perisur, ¿no? Eh, este curso lo tomé hace mucho tiempo, así es que Perisur era otra cosa de lo que soy. Y entonces van estos papás y llegan ahí a Perisur, imagínense temporada navideña, así, ¿no? Y entonces entran a las ofertas, ¿no? De cualquier tienda que se les ocurra y van ahí y entonces se meten y la mamá cree que el niño está con el papá. El papá cree que el niño está con la mamá, ¿no? Y el niño está jugando en la tienda, está feliz, está metido entre estos donde está la ropa y ahí juega y se hace aventuras, ¿no? Y de repente, chin, se da cuenta, voltea a buscar y ya no están. No están sus papás, uno anda en un probador, el otro anda en otro, ya no están los papás, ¿no? Y este niño inmediatamente entra en una culpabilidad, porque él cree que es su culpa haberse separado de sus padres. Él cree que es su culpa, ¿ok? Y empieza a voltear por todos lados y no encuentra, ¿no? Y se sale de la tienda, empieza a caminar y mientras más camina, más se separa, más se aleja, porque disminuyen las posibilidades de que lo encuentren. Y la metáfora o la historia sigue en que llega a esta tienda, que no sé si todavía exista, la verdad, que se llama Imagine o algo así, que es una tienda como de disfraces y juegos para niños y cosas así, que está muy linda porque tiene una puerta grande para adultos, pero tiene una puertecita pequeña para niños, ¿no? Y entonces este niño va y ve la tienda y dice, wow, esto está lindo, ¿no? Y se mete a la tienda y encuentra este mundo de disfraces. Y entonces viene el que atiende de la tienda y le dice, ¿qué pasó? No, pues es que perdí a mis papás y no sé dónde están y tal. Dice, pero pues es que tengo miedo porque yo creo que si me encuentran me van a regañar. Y el de la tienda le dice, sí, tienes razón, sí es cierto, sí te van a regañar, ¿eh? Te van a regañar bien feo, porque pues así somos los papás, ¿no? Regañamos. Y entonces yo te sugiero que te pongas un disfraz para que no te encuentren y así no te castiguen, ¿no? Y entonces este niño se pone un disfraz para que no lo encuentren y no lo encuentran, ¿no? Y eso somos nosotros. Somos nosotros disfrazándonos, ¿no? Con este disfraz que se llama Ivonne, ¿no? Para que Dios no me encuentre y no me castigue, porque yo tuve la culpa de separarme y de irme. ¿Por qué tuve la culpa? Porque lo pensé, ¿qué sería? ¿Qué será? ¿Qué se sentirá estar separada? Y viene la culpa. Y entonces estos otros disfrazados que hay por ahí, que están en la misma que yo, me, a cada rato me recuerdan que sí es cierto que me va a castigar y que es mejor no revelarme, que es mejor no revelar mi identidad para que no me vea y no me regañe. Y así vamos, ¿no? En un mundo de cuerpos eh, de disfraces, creyendo que estoy separada y creyendo que me van a castigar.
cuando lo único que quiere la mente universal, Dios, como quieras tú decirle, lo único que quiere es abrazarte. Y, no, y ¿sabes qué? Que te está abrazando. Te está abrazando en este instante, aquí y ahora, ahorita, sí, donde quiera que estés, te está abrazando y te está diciendo, aquí estoy, soy tu madre, soy tu padre, ¿no? Esa famosa frase de las vírgenes, ¿no? Vírgenes secuestradas por religiones, que dice, ¿que no estoy aquí yo, que soy tu madre? Y ahí está, abrazándote en este instante. Pero tú no quieres que te vea y te escondes porque te da culpa. Uh-huh. Entonces, una simple idea, una simple pregunta, una simplísima pregunta ha fabricado un sistema de universos irreales basados en el pecado, ¿no? Y por eso se habla del famoso pecado original, ¿no? Porque el de la tienda representa a todas las religiones que te quieren decir, sí, escóndete, porque sí te va a regañar y sí tuviste la culpa, escóndete, ¿ok? Y entonces hay un pecado original, pero en realidad, ¿qué quiere decir la palabra pecado? Pecado quiere decir error de percepción. Estás percibiendo mal. Estás percibiendo que te alejaste, que te separaste, que te fuiste. Y no es cierto. No es verdad. Nunca fue verdad. Nunca ha sido verdad. Es solo un juego. ¿Ok? Y entonces, el curso de milagros lo que te ofrece es algo que se llama la expiación, pero con E mayúscula, ¿no? En el libro ahí explica muy bien, ¿no? Que la expiación con E minúscula es la que te ofrecen las religiones diversas, ¿no? Que es que hagas un acto de sacrificio, ¿no? En donde tú eres víctima y entonces haces este acto en donde te latigas, ¿no? Ya sabes, el clásico irte a la villa de rodillas, rezar 1000 Padres Nuestros, no sé, 1001 rituales ahí extraños, ¿no? Que son la expiación con E minúscula. Pero el curso de milagros lo que te ofrece es la expiación con E mayúscula, que es a través de lo que se llama el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es otra cosa que la voz de Dios, ajá, en donde lo que hace es un cambio de percepción. Tú le entregas la percepción errónea de la que te estás dando cuenta, se la entregas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace el cambio de percepción para que tú veas lo que es real. ¿Qué es lo que es real? Que no has estado separada de Dios en ningún momento, que sigues ahí con él, con ella, con eso. ¿Ok? Y cada vez que esto sucede, se le llama un milagro, ¿no? Entonces, el milagro no es algo así acá, súper guau, ¿no? Convirtió el vino, el agua en vino y cosas así, y curó a los enfermos. Eso es como una cosa muy grande,
¿no? Y que como es así tan grande, creemos que no la podemos hacer, pero en realidad es un cambio de percepción. Cada vez que yo cambio mi percepción, ¿no? De los oídos cerrados a oídos abiertos, ojos cerrados, ojos pervertidos a ojos claros, corazón esclavizado a corazón abierto, ajá, está entonces ese cambio de percepción. Y entonces se dice que el curso de milagros es quitar los obstáculos que me impiden el flujo del amor. ¿Qué es eso? Ir entregando al Espíritu Santo esos obstáculos, ¿no? Y en realidad estamos hablando de un proceso muy, muy, muy similar, si no es que el mismo, que el Ho'oponopono. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿No? Ir reconociendo todos aquellos obstáculos, todas aquellas creencias, todas aquellas percepciones que no me permiten que el amor fluya. Uh-huh. Y cuando se logra el cambio de percepción en ti, fluye el amor y se hace el milagro, que en realidad tenemos miles de milagros en un día, ¿no? Cuando te decides a hacer este trabajo, ¿no? Y dice también, encarnar completamente el espíritu en cada célula de mi ser. Encarnar completamente al espíritu en cada una de las células de mi ser. O sea, y eso me encanta, me encanta. Lo regreso al concepto de restaurar, ¿no? Estamos restaurando cada una de tus células, ¿no? Y es, de verdad, esta imagen de la restauración de un cuadro. Es un cuadro completo, estos cuadros enormes, ¿no? De los museos, estos espectaculares. Y son así. Y entonces van punto por punto, coordenada por coordenada, ¿no? Van limpiando célula por célula por célula. Entonces la restauración del ser es a nivel celular, porque cada una de las células de tu cuerpo va a ser restaurada, se le va a quitar lo sucio y se va a poner lo nuevo, lo limpio, lo hermoso. ¿No? Y no es que se le ponga, simplemente es que ya está ahí. Nomás hay que recordarle que está ahí, ¿no? Que la divinidad está ahí en esa célula. Entonces voy célula por célula, por célula, por célula. ¿Ok? Y aquí también ya se unen. Es que los 4 pilares están ahí, conviviendo, ¿no? Ok. Eh, y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero decirles que este proceso del curso de milagros es espectacular. Es un libro maravilloso, de verdad, se los recomiendo muchísimo. El curso de milagros son como 5, bueno, se supone que 4 libros en uno, pero no, en realidad este es el curso de milagros. Y bueno, es bastante probable que el año que entra, enero, a más tardar febrero, esté abriendo un grupo nuevo de curso de milagros. Y esto funciona, nada más una explicación rápida, ¿no? Toda esta parte, la primera parte del libro, ¿cómo lo pongo? Así. Esta parte es la teoría, digamos, ¿no? Es el texto, que es muy profundo, complejo, ¿no? Y esta parte de acá, esto, son los ejercicios. Entonces, es fantástico porque es un ejercicio para cada día de la semana. Y entonces,
es la disciplina de diario, 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 durante un año, idealmente, estar haciendo mis lecciones para darme cuenta cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas creencias, cuáles son esas percepciones que están erróneas en mi vida y que con ayuda del espíritu las podamos ir transformando. Entonces, esto lo puedes hacer en individual. Te compras tu libro y lo empiezas a hacer los ejercicios y a leer y te la puedes llevar solo. La realidad en la práctica es que nos hemos dado cuenta que es súper difícil hacerlo solo. Lo botas, lo dejas. ¿Por qué? Porque salen a la luz esas cosas que no nos gustan, esas ideas, esas percepciones que no me encanta ver, ¿no? Esas sombras que no quiero ver, que quiero hacer a un lado, que mejor no las veo, porque el curso me obliga a dejar de juzgar. Y a nosotros nos encanta juzgar, nos fascina juzgar, ¿no? Entonces el libro te lleva a no juzgar, por lo cual el proceso individual se vuelve sumamente complejo. Y entonces se ha visto en estos años desde que salió a la luz el curso de milagros, que fue por ahí de 1970, que la mejor manera es estudiarlo en grupo, porque en grupo nos apoyamos unos a otros y nos vamos de la mano y nos vamos acomodando y dando la mano y nos vamos mostrando y nos mira aquí, ya ves, estás juzgando, a ver, ¿no? Y la experiencia de uno le sirve al otro y es un proceso súper bonito hecho en grupo. Uh-huh. Y entonces para cerrar por el día de hoy esta idea del curso de milagros, te quiero compartir una de las frases que viene en, ya se me perdió, aquí lo tenía abierto, en una de las últimas lecciones, creo que la 389, algo por el estilo. No, 380, olvídalo, son 365, debe ser como la 360 y algo. Esta frase que viene ahí que me gustó mucho para dar el cierre de esto. Y bueno, antes de darles la frase, quiero pues saludar a todos los que se conectaron, darles las gracias, decirles que siempre nos sentimos sumamente honradas de tenerlos a todos escuchando y viendo esta transmisión. Nos encanta de verdad que nos acompañen. A veces no nos da mucho tiempo de agradecerles. Hoy quiero hacerlos, ¿no? Honrarlos, agradecerles que siempre están ahí presentes. Obviamente a Samantha y a Adriana, que siempre andan por aquí. Muchas gracias por sostener estos espacios. Carlos Adamón, que siempre anda por acá. Abrazos, besos. Gracias, gracias. María Cristina Guillén. Me encanta que también siempre andas por acá. Marilis. Hola Marilis, siempre también pendiente de estos espacios. Lorena, Elena, Mati Cornelio, Catalina, otra vez Lorena, mandando ahí unos tréboles. El sentido de separación, así es, nos creemos separados y no es así. Pero es sumamente complejo salir de eso y por eso el curso de milagros es un buen recurso. Mariana, hola, ¿qué tal? Qué fuerte el disfraz y la culpa. Buenísima la metáfora, sí, me encanta, se me hace un súper ejemplo. Gracias por recordarme. Así es. Felisa Díaz, hola desde Argentina, qué maravilla. Gracias. Y aquí Adri pone, al despertar a cada célula brilla la luz y por ende se identifican entre ellas y se reconocen como parte del todo.
Por lo menos la salud física se restablece y así sucesivamente hasta lograr verte completo en el todo, participando desde la percepción de la perfección. Así es. Una masterclass, pues sí, así fue, una masterclass del curso de milagros. Gracias, Larisa. Aquí estamos aprendiendo. Y Julie, saludos. Me encantó volver a escuchar. Sí, sí, ya está haciendo falta retornar al curso de milagros. La verdad es que lo solté por un ratito, como año y medio, creo. Pero ya hace falta retornar a, a ello, porque eh, pues es un proceso que hay que seguir y seguir y seguir hasta que la última célula del universo recuerde que somos una sola mente y que estamos todos unidos. Es lo que yo podría llamar el camino de regreso a casa, que es sí, Mariana, encantada. Es lindísimo, es un proceso rudo, no es así. Hay personas cuando les comento, ¿no? De que soy guía del curso de milagros, me responden como, ay, sí, sí lo conozco, es un curso lindísimo, hermoso. Y entonces sé que no lo han hecho realmente porque no es así hermosísimo y no, no, porque es rudo. Es rudo porque te lleva a tu sombra, eh, pero estando en disposición, el Espíritu Santo te va a sostener sí o sí, ¿no? Desde el momento en el que compras tu libro, empieza a vibrar esa energía, ¿no? Y ya, la vas trayendo lección a lección a lección a lección. Uh-huh. Y es la mirada de esto es la que se requiere. Amo tu curso, el combate a 360 ejercicios, así es. Así es que a veces 365 lecciones tendrían que ser un año, pero eso nunca ha sucedido en los ya casi 20 años que llevo de darlo, nunca ha sucedido que en un año terminemos, porque siempre hay atores, pero bueno, es pues es maravilloso, es hermoso. Así es que ahora sí, para terminar, les comparto esta frase de una de las últimas lecciones para que se animen a entrar a este camino. Y dice, Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Y con esta frase me despido. Fue un placer hacer esta transmisión. Les mando muchísimos besos, abrazos, bendiciones y pues nos vemos por acá el próximo lunes. Gracias.